Bienvenidos a todos aquellos que buscan lo perdido en la historia. En el video anterior hablamos sobre Apuleyo. Es momento de hablar de El Asno de Oro o La Metamorfosis, su novela cumbre que inmortalizó su figura en la literatura universal. Los 11 libros que componen esta obra, en especial el apartado del famoso cuento de Eros y Psique, puso a nuestro autor en boca de muchos, aunque lo desconocieran en la profundidad de su obra como filósofo. La novela nos narra en primera persona la historia del desventurado joven Lucio y el sentir de su viaje. Tras interesarse en la magia, es víctima de una confusión y termina transformado en burro, conservando sus facultades intelectuales intactas, pero sin poder expresar nada sobre aquella prisión en la que se había convertido su propio cuerpo. Reducido a un animal, pasará por varios amos y muchísimas desventuras, cada una peor que la anterior, y es en ese estado que la fortuna le permitirá escuchar diferentes historias, vivir muchos momentos y reflexionar sobre su vida y la condición humana. Finalmente será salvado de su metamorfosis por la diosa Isis y se entregará a los misterios de su culto. La obra tiene un tono humorístico y trágico brillante, que nos hace empatizar con aquel desafortunado joven y a su vez gozar de la extraordinaria construcción de mundo. La historia es de Lucio, pero los personajes a su alrededor tienen sus propias desventuras y alegrías. Conocemos a Lucios, pero también nos enteramos de lo duro que es el mundo, de la forma en que se vivía en la vastedad romana, y conocemos sobre la llamada cultura latina y sus prácticas sociales. El Asno de Oro de Apuleyo y el Satiricón de Petronio son sin duda un insustituible manual para quien pretenda conocer la vida real del Imperio Romano. El africano pone ante nosotros un diario que nos muestra cómo vivieron los antepasados de la cultura occidental en esa sociedad del siglo II, que tenía una mezcla enorme de metafísica, astrología y mitología. Además, nos da a entender cómo desde su posición de rico romano a mero animal, cómo se pueden evidenciar los contrastes entre la opulencia de unos sectores y la miseria económica de casi toda la población. De cómo era vivir bajo la voluntad de unos soldados que solo respetaban ese régimen totalitario superior a ellos, de cómo los viajes eran supremamente inseguros, porque el miedo a ser robado estaba constantemente presente, de cómo la zoofilia ha sido practicada durante siglos, de cómo el hombre hace lo que tiene que hacer, todo para poder sobrevivir. Acompañando a aquel burro, nos enteramos de diferentes relatos, de cuentos intercalados en lo profundo de la novela, como el de Eros y Psique, que por su interesante construcción narrativa traeremos en el próximo video de forma aparte, mostrando cómo el escritor africano hizo suyo una historia ya establecida, los amores del mismo amor. También sabemos lo que sienten y piensan aquellos que comparten escenario con Lucio. La narrativa es viva, los personajes secundarios no solo están para ocupar espacio, su vida es fundamental para la construcción del mundo y de la historia que se nos está contando. Héroes, ladrones, hechiceros, charlatanes, juicios sensacionales, espectáculos, historias de amor y venganza, apariciones divinas, resurrección de muertos y torturas. Todas estas historias discurren en la misma obra. Lo sentimental convive con la tragedia, lo maravilloso con lo picaresco y lo real con lo fantástico. Se habla de la avaricia, de la depravación de muchos sacerdotes, de la corrupción de las costumbres, de los maridos burlados por sus esposas, del abuso del poder y de la injusticia. La Metamorfosis es una obra de edificación, una obra satírica, una novela erótica, un símbolo religioso. Los tonos más dispares se entrelazan y el tránsito entre escenarios no es violento, ni siquiera forzado. La constante es un burro que solo puede escuchar con atención. La libertad no es suya, le pertenece al amo del momento y a los caprichos del destino.
Lo único que lo mantiene humano es pensar, porque la esperanza solo le ha dado peores momentos. Vio, escuchó y experimentó. Fue la vida de Lucio, y así comienza. Lector y oyente, quiero presentar para ti una historia con variados relatos. En estas páginas podrás apreciar a criaturas humanas que cambian de forma y condición. ¿Quién te habla? Mi nombre es Lucio, aquel que tiene raíces en Grecia y cuna en Roma. Aprendí griego en mi niñez y latín sin dirección alguna, por lo que te ruego me perdones si no hablo apropiadamente al contarte esta fábula. Los cambios del idioma son difíciles y el arte de la metamorfosis que te voy a contar lo es aún más. Dirigiéndome a Tesalia, después de atravesar numerosas praderas, campos y cultivos, montañas y húmedos valles, noté que mi caballo, fino y todo blanco, se encontraba sin aliento, y yo me encontraba exhausto de la posición erguida que debe llevar todo jinete, por lo que en un acto de generosidad con mi animal, además de permitirme estirarme, descendí de mi caballo y me enfoqué en caminar despacio para que éste recuperara el ritmo y yo estirara las piernas. No muy lejos de mi propio ritmo se encontraban dos hombres, compañeros en la pradera, que iban a la misma dirección que yo, o eso supuse. Las risas de uno, acompañadas de decirle mentiroso a su compañero, llamó poderosamente mi atención, y aburrido de mi viaje solitario y sediento de novedades me acerqué a ellos, quizás como un joven entrometido, pero con mucho respeto, y hablé de la siguiente forma: ponedme al tanto de vuestra conversación. No soy un entrometido, pero me gustaría saberlo todo, o al menos todo lo posible. Al propio tiempo, esta inagotable caminata que iniciamos se aliviará con la tranquilidad de una bonita historia. Uno de ellos, aún incrédulo y absorto por lo que le había causado tanta risa, dijo para sí: mentiroso, como si con un simple murmullo mágico fuera posible cambiar el mundo, detener el sol, tomar una estrella y alargar una noche. Estás lleno de mentiras. Tomando nuevamente la palabra y con la intención de incluirme en la conversación, le dije al llamado mentiroso que volviera a contar su historia. Así tendría un tercero que sirviera de juez y no se quedaría con aquel que, burlándose, se priva de conocer la realidad del mundo. Por lo que si me contaba una buena historia, en la próxima parada yo invitaría a la comida y la bebida. Aquel, dándome la razón, me dijo rápidamente: los peores prejuicios hacen ver mentiras en lo que uno nunca ha visto u oído, simplemente porque ello sobrepasa el alcance de nuestra inteligencia. Un examen algo detenido te convencerá de que los hechos que te voy a narrar son evidentemente ciertos y de fácil ejecución. Su historia era fantástica. Al parecer, él era mercader. Su nombre era Aristómenes y era de Egio. Un rumor que le llegó le hizo saber que en la ciudad de Hipata, la más importante de Tesalia, se vendían muy bien los productos que él manejaba. Se dirigió allí por lo tanto, pero lastimosamente los rumores eran solo eso, y su esperanza se esfumó rápidamente, como si fuera el propio humo. Cuando aburrido se dirigió a descansar, se encontró con un viejo amigo suyo, también mercader, llamado Sócrates, al que le creían muerto en casa, dejando a su esposa sin marido y a sus hijos sin padres. Aquel se encontraba en un estado de indigencia tal que Aristómenes, en la fraternidad de su corazón, solo pudo tomarlo para bañarlo, vestirlo con su propia ropa y preguntarle qué le había sucedido para caer en tal estado de indigencia. Según Sócrates, este salió, como es de costumbre de los mercaderes, en busca de un negocio, hace 8 meses aproximadamente. Pero 8 meses de ganancia
se perdieron en un instante cuando unos ladrones le quitaron todo cuando éste regresaba a casa. Solo pudo salvar su vida y corriendo en dirección opuesta de los maleantes llegó a una taberna donde empezaría a vivir un infierno. Allí conoció a una hermosa dueña. Esta lo trató con muchísimo afecto y pasión y fue una noche a su lado, una sola noche, lo que lo llevó a su estado de indigencia, lo que lo convirtió en esclavo y le quitó hasta lo último que llevaba, incluso su propia dignidad. Según decía mi bendito compañero Aristómenes, al narrar su historia, lo primero que se le salió contra su amigo Sócrates fue el reprenderlo por abandonar su hogar por una noche, por una prostituta. Pero su estado fue de incredulidad, cuando lo único que pensaba aquel Sócrates era que era mejor estar callado. Según él, aquella era una hechicera y podía hacer cualquier cosa con su magia, por lo que tenían que pasar inadvertidos y escapar rápidamente de allí. Ese era el único camino. La incredulidad atacaría a cualquiera que escuchara tal justificación para sus actos de infidelidad. Creería que simplemente no quieren hablar del tema y se están montando un teatro para excusarse. Bueno, eso fue lo que pensó Aristómenes, según nos cuenta al principio. Pero luego la realidad lo cayó. Al parecer, aquella mujer tenía el poder de dejar a las mujeres en embarazo perenne, convertir a los hombres en ranas y en tortugas. Eso lo supo mi compañero porque esa noche la bruja apareció en la habitación en la que él y Sócrates descansaba. Fue convertido en animal mientras aquella hechicera mataba a Sócrates y luego lo revivía, ocultando la herida con una esponja. Al principio pensó que todo era un simple sueño, pero al otro día, de camino a casa, vio cómo a su amigo se le abría el cuello, lugar cortado la noche anterior por la bruja, y que éste, con una hemorragia progresiva, moría en sus propias manos. ¿Quién iba a creer el relato de un hombre que caminando salió de la habitación y a las horas siguientes mágicamente se le abrió una herida hecha por una bruja en la madrugada? Herida que nadie vio, que nadie escuchó. Nadie iba a creer tal relato absurdo. Y mi amigo, ese compañero de viaje que tenía, lo sabía. Lo dejó todo, cayó el acontecimiento y ahora tiene una nueva vida, en un destierro voluntario. Así fue como la magia le arruinó la vida. Aquella fue a grandes rasgos la historia de Aristómenes. Su compañero volvió a estallar en risas y me exhortó a no creer tantas mentiras, que yo parecía un hombre culto y que no me dejara engañar por tantas fábulas. Así continuamos un buen rato, mientras caminábamos y opinábamos sobre la historia. Yo era un hombre curioso y la magia me generaba particular interés, por lo que prudentemente siempre decía que no hay nada imposible, que existen muchas cosas desconocidas en el mundo, y en dado caso de que la historia no resultara real, por lo menos nos hizo el viaje más grato. Pero dentro de mí estaba ansioso por llegar a Tesalia y ser testigo con mis propios ojos de la magia. Al llegar a Hipata, terminó mi viaje en común con aquellos caballeros. Giraron a la izquierda tomando el campo, y yo me aventuré a la ciudad. En la primera taberna me encontré con la famosa dueña, que le hizo la vida imposible a los protagonistas de la historia que me contaron hace unas horas. Lo pasé por alto. Estaba tan cansado que solo pregunté por Milón, aquel que por recomendación de un amigo en común posiblemente me recibiría en mi paso por esta ciudad, dándome cobijo y bocado. ¡Qué extraño personaje me encontré! Según la vieja cantinera, este era un tipo extremadamente rico y extremadamente tacaño. Vivía en el fondo de la ciudad con una esposa y una sola sirvienta. Al escuchar tal semblanza, comprendí la frase de mi amigo al recomendarme hospedar allí. En su mansión no habrás de temer ni el humo del hogar,
ni el olor de la parrilla. Por supuesto que no, si es muy tacaño para encenderla. Ese día lo entendí. Al llegar a la casa de aquel avaro, me abre la puerta una jovencita que antes de siquiera yo hablar, cree que voy a quitarle el dinero a su amo. Como puedo la interrumpo y le digo que traigo una carta para el dueño de la casa de parte de Dameas, de Corinto. Al anunciarme, me hacen pasar y conozco a aquel señor avaro, quien acostado en un mísero camastro se dispone a cenar, aunque no había nada en la mesa. Lo único que lo acompañaba era su esposa, y hablando con fuerza: «Esta es mi hospitalidad. Con gusto recibo a un huésped tan digno enviado por un amigo tan grandioso». Rápidamente me dice que me siente en el sitio de su mujer. Me habla de que todos quieren robarle y por eso es reservado con lo que tiene. Después de aquella larga conversación, manda llamar a Fotis. Sí, ese era el nombre de aquella sirvienta que me abrió la puerta y que jamás en mi vida podré olvidar. Ya verán el porqué. Y le dice que lleve mi equipaje a una habitación y que me instale allí, ofreciéndome cualquier cosa que yo necesite. Ni corto ni perezoso, al ya conocer y evidenciar la tacañería de aquel hombre, le digo que no necesito nada, y aunque sé de la bondad del gran Milón, todo lo que necesito lo tengo en mi equipaje. Lo único esencial es mi caballo, y yo le proveeré cebada yo mismo. Por lo que de hospitalidad solo necesito un techo. Aquellas palabras, que eran las que él quería escuchar, porque no tendría que gastar nada en mí, entusiasmaron a Milón. Desde ese día me trató como un hijo. Dicho eso, me dirigí al baño de la ciudad, pasando por el mercado para comprar algo de comer, ya que no me habían ofrecido nada. Allí recibí mi primera estafa en la ciudad, que fue solucionada por un viejo condiscípulo de Atenas, amigo mío, que por casualidad encontré y que ocupaba el cargo de edil o inspector de abastos. Este, en sus buenas intenciones, dañó aquel pez por el que me habían estafado, por lo que sin dinero y sin cenar tuve que volver de nuevo a mi habitación huésped. Milón me interrogó, pero mi sueño pudo más que su curiosidad, por lo que ese día volví a mi habitación con hambre, sucio y con muchísimo sueño. Al amanecer me levanté con las mejores energías. Estaba lleno de curiosidad. Quería aventurarme a conocer las maravillas y los misterios que guardaban aquella ciudad en la que me encontraba, centro de la magia y escenario de las acciones más extravagantes. No podía olvidar aquel relato ocurrido con Aristómenes y su compañero, contado de camino a esta mágica ciudad. Cuando salí de la casa de Milón, miraba todo lo que se me presentaba a mi alrededor con incredulidad. Estaba fascinado con la magia que nunca había visto. Si veía una roca, pensaba que era un hombre. Si veía un árbol, pensaba que este era un hombre a su vez. Si escuchaba alguna ave, me sonaban como hombres. El agua misma se me hacía un hombre transformado. Mi incredulidad e imaginación se ampliaban en cada minuto, con cada paso, con cada hecho que veía en esa ciudad, aun cuando aquello de la magia se basaba solo en rumores y en buenas historias. Todo podría echar a andar en cualquier momento. Ese era mi pensamiento. Desde las paredes hasta las estatuas, los animales podrían decirme algo, por lo que quería estar atento para presenciar los hechos maravillosos. Así iba yo, embobado en mis sueños, esperando con toda la fuerza de mi esperanza conocer los misterios de la magia. Sin saberlo, o bueno, sin percatarme, porque mi cabeza estaba en otro lado, llegué al mercado y coincidí con una dama que a simple vista se veía de una gran posición. Solo la vi de lejos, cuando uno de los ancianos que servía a aquella ilustre mujer se me acercó y con gran efusión dijo: «¡Pero si es Lucio!», y acto seguido se acercó a aquella dama. El anciano le dijo algo y girándose me dijo: «Ven, ¿qué esperas para saludar a tu madre?». Yo, sonrojado e inmóvil, solo le digo:
No me atrevo a realizar tal acto. No conozco a esta espléndida señora. Aquella mujer me miró de arriba a abajo y dijo: he ahí el sello de tu familia, la modestia de la dignísima Salvia, tu madre. Los rasgos físicos son maravillosos, hijo mío. Altura justa, músculos firmes, color matizado, cabellos rubios, ojos azules y un porte lleno de gracia, acompañado de una mirada de águila y rostro cálido y suave. Soy yo, mi querido Lucio, Virrena, la misma que te cogió al nacer, esa que comparte con tu madre los mismos lazos de sangre y el común alimento en la niñez. Yo soy aquella que creció con tu madre como auténticas hermanas. Solo nos separa hoy la posición social, producto de nuestros matrimonios, ella con un hombre de gran carrera y yo con un simple ciudadano. Pero aquí estoy para ti. Acepta con confianza mi hospitalidad. Es más, acepta con agrado la posesión de tu propia casa, porque lo mío también es tuyo. Lo mío es de mi propio hijo, y así yo te considero. Mientras escuchaba este discurso, tuve tiempo de disipar mi sonrojo y guardar mi pena. Le dije a aquella que era mi otra madre, que no podría abandonar la hospitalidad de Milón sin que haya ningún motivo de queja, pero en todo lo que no esté reñido a los deberes de la cortesía, me tendría totalmente a su lado, y que cuantas veces tuviera la oportunidad de volver a este lugar, no dejaría de parar en su casa. Así conversábamos cuando llegamos a la espléndida casa que le pertenecía a Virrena. Los detalles eran asombrosos, en los materiales desde el fino mármol hasta las formas con espléndidas figuras. La descripción es larga, por lo que lo dejaré a tu imaginación. Yo examinaba los detalles y Virrena me dijo: todo esto es tuyo, como hijo te pertenece. Un silencio se apoderó de la sala. Virrena mandó a que todos salieran y nos dejaran solos, y así me habló: por esta diosa aquí presente, oh mi querido Lucio, pues me tienes gravemente preocupada y deseo prevenirte a tiempo como a un hijo querido. Estate alerta, pero muy alerta, para no ser víctima de las peligrosas mañas y los criminales atractivos de Pánfila, la mujer de Milón, de quien, según dicen, eres huésped. Se la tiene por una hechicera de primer orden y una maestra en toda clase de encantamientos sepulcrales. Le basta soplar sobre unas simples varitas, unas menudas piedras u otras chucherías por el estilo, para sumergir toda la luz de este mundo sideral en el fondo del Tártaro, el antiguo caos. En cuanto ve a un joven bien parecido, se enamora de su belleza y ya no tiene ojos ni corazón a no ser para él. Le prodiga caricias, conquista su simpatía y lo condena para siempre con los lazos de un amor insaciable. Luego, a los menos complacientes y a los que por su frialdad caen en desgracia, en un abrir y cerrar de ojo los transforma en piedras, en borregos o en animales cualquiera. Otros, en cambio, son limpiamente eliminados. Ya ves lo que me inquieta en tu caso, y me decide ponerte en guardia, pues la llama del amor jamás se extingue en su corazón, y con tu juventud y hermosura eres un buen partido para ella. Así me habló Virrena, con una clara expresión de angustia, pero yo, más encantado que angustiado al escuchar que la magia se encontraba más cerca de lo que creí, y en la propia casa en la que habitaba estaba una gran hechicera. Con mucha curiosidad sentí el deseo de ingresar en el conocimiento de la hechicería. Qué grave es esta curiosidad, esa que me atormenta, pensaba. Apresuradamente solté la mano de Virrena y con una descortés rapidez me despido y me apresuro a llegar al domicilio de Milón, al domicilio de la magia. Y mientras caminaba me decía lo siguiente: bueno, Lucio, ten mucha vista y no te distraigas.
Ahí está la ocasión soñada. Tu viejo anhelo se realiza. Podrás saciar tu pasión por los cuentos maravillosos. Deja a un lado los temores infantiles. Enfréntate decididamente y cara a cara con la realidad. No te enredes en ninguna intriga amorosa con la patrona que te hospeda. Respeta religiosamente el lecho nupcial del honrado Milón. Sin embargo, puedes lanzar toda tu artillería contra la sirvienta Fotis. Es bonita, salada y vivaracha. Anoche todavía, cuando te caías del sueño, te acompañó amablemente al dormitorio, te arregló con cariño la cama, te arropó con evidente ternura y después de besar tu frente, se veía en sus ojos con qué sentimiento se retiraba y finalmente, volviéndose muchas veces, se paraba a mirarte. Acompáñate la suerte y aunque la aventura sea arriesgada, hay que intentar la conquista de Fotis, por ella y por la magia. Así me hablaba mi otro yo, aquel que reflexiona junto a mí y es partícipe de las grandes decisiones. Así reflexionaba, y mientras eso ocurría en mi mente, mis pies llegaron a la casa de Milón. El amo y su esposa no se encontraban. Solo habitaba aquel lugar una encantadora joven, su nombre, mi querida Fotis. Estaba en la cocina y preparaba un picadillo acompañado de su propia salsa. El olor indicaba un guiso de lo más sabroso. La muchacha estaba hermosamente vestida, con una túnica ligera, de lino y con un cinturón rojo a la altura de los pechos. Cocinaba con una maestría. Todo ello me terminó de atraer. Le dije, intentando generar algún vínculo y manifestar mis intenciones: ¡qué gracia y salero tienes, querida Fotis, para armonizar el movimiento del puchero y el de tus caderas! ¡Qué delicioso guiso estás preparando! Feliz, 1000 veces feliz, quien consiga de ti permiso para meter la punta del dedo. La simpática y traviesa jovencita me dijo: vete de aquí, pobre desgraciado, aléjate de mi fogón. Si te cayera la más leve chispa, te quemarías hasta los huesos, y nadie podría extinguir aquella llama. Yo soy buena cocinera, y sé sacudir con la misma gracia una olla o una cama. Luego apartó su mirada de la olla, me miró a los ojos, y se dibujó en su rostro una sonrisa traviesa. Me fui de allí, pero la revisé cuidadosamente. Bueno, solo le miré la cabeza y el cuello. Es lo único que miro de una mujer. Es lo que verdaderamente me atrae. El resto del cuerpo es favorecido por la vestimenta y los colores. En cambio, la cabeza tiene un encanto natural. No se puede esconder, y si se intenta, es evidente. Podemos saber si es tal natural o no. El cabello de una mujer es la belleza más grande que el cielo le permite tener a ellas, y el regalo más grande que ellas nos comparten, y es el poder contemplar su cabellera. Volviendo a mis intenciones, Foti tenía esa belleza, ese no sé qué en su cabello que la hacían cada vez más bella. Su nutrida cabellera, suavemente echada hacia atrás y atada con un lazo sobre la coronilla, caía luego a lo largo de la nuca hasta cubrirle el cuello y terminar gradualmente con graciosos bucles que le rozaban el borde de la túnica. No pude aguantar más mi pasión y le besé aquella coronilla en su cabello. Me dijo, después de picarme el ojo con un gesto de aprobación: estás saboreando una fruta agridulce. Ten cuidado, la dulzura de esta miel puede traerte eterna amargura. Mi espíritu conquistador se encendió aún más y rápidamente le dije: ¿y eso qué quiere decir? Encanto, estoy dispuesto a todo por un besito tuyo, a desear mi azar, a extenderme en la hoguera, si eso es lo que tú quieres. Aproveché el momento
y la estreché en mis brazos, la llené de besos. Ella pronto transformó la pasión en ternura y me correspondió en el néctar del amor. Me dijo: ten confianza, comparto tus sentimientos. Ahora soy tu esclava y nuestra pasión no habrá de esperar demasiado. Espérame hasta la hora de encender las lámparas. Iré a tu habitación y pasaremos la noche en un romántico y animoso ambiente. Si tú comprendes, por supuesto. Ese mismo día, aquella que era mi otra madre, Virrena, me envió un delicioso cerdo y un espléndido vino. Aquellos eran los regalos perfectos de Baco para animar aquella noche. El resto del día lo pasé en el baño, quitándome la suciedad de días, y en la noche cenando con el anfitrión de mi morada. Allí estaba su esposa, Pánfila, que me producía verdadero terror. Además, decía uno que otro comentario que curioseaban mi mente, pero me aterrorizaban, como que mañana llovería y que sabía esto porque la lámpara se lo había pronosticado. Su esposo no le creía y se burlaba de todo lo que sonara magia. Yo intervine en sus risas y le dije que es poco lo que conocemos del arte mágico y adivinatorio, que incluso puede ser real. Yo mismo conocía a un caldeo que antes de salir de mi patria me había pronosticado cosas diversas y maravillosas. Este me dijo que conocería gloria inmarcesible y que sería el héroe de una gran historia, de una leyenda inverosímil, de una obra en varios libros. Milón se echó a reír y me dijo que él mismo conocía al caldeo. Era un hombre llamado Diófanes, a lo cual yo moví la cabeza afirmativamente. Era un hombre al que ya se le había conocido sus engaños, porque daba a todos las mismas profecías, además de que se dejó engañar y lo robaron. Pero bueno, esto me dijo Milón: espero que en tu caso tengas suerte y prosigas tu viaje de la forma más satisfactoria. Le agradecí a Milón por sus palabras, pero no veía la hora de irme a mi habitación y le inventé una excusa de cansancio para poder retirarme de la mesa. Al acostarme, llegó mi querida Fotis, con rosas acompañando su falda. Ya había acostado a la señora y ya estaba destinada solo para mí. Bebimos y nos besamos. Ten compasión, le dije, acude en mi ayuda, date prisa. Ya ves, estoy en tensión desde la primera escaramuza de esta batalla entre nosotros que iniciamos antes. Te vi en la cocina y sentí el flechazo del cruel Cupido. Me hirió en el corazón y con tal pasión disparó su flecha que mis nervios están por salirse de tan excesiva tenacidad. Si quieres hacerme plenamente feliz, deja suelta tu cabellera, que tus rizos ondulantes caigan libremente, y dame abrazos cariñosos. Sin demora, Fotis retiró al instante la vajilla del vino y la comida. Se despojó de sus velos, sus cabellos quedaron sueltos, y desnuda se transfiguró en los rasgos más avanzados de la propia Venus sobre el mar. Me miró y sonriendo me dijo: a la guerra. Se subió sobre mí y bueno, todos sabemos qué ocurrió esa noche de amor y energías. Como ese día, siguieron muchos encuentros más. Un buen día me encontré a Virrena, que me insistió de forma intensa que la acompañara a cenar y que no cedería a mis disculpas para no ir. Hace rato yo no iba porque mis noches eran para Fotis, pero me vi en la obligación de aceptar. No podía rechazar más a aquella que me miraba como a su propio hijo. Le dije a Fotis de aquel compromiso. Esta se disgustó de mi ausencia, pero no tuvo más opción que ceder, ya que era una cuestión de obligación. Pero me dijo que tuviera cuidado con los jóvenes de buena familia, que se habían vuelto una pandilla de locos y perturbaban la seguridad y tranquilidad del pueblo, además de que mi fortuna y condición de extranjero podrían hacerme blanco de sus ataques. Le dije que no se preocupara, que yo sabría defenderme, que ningún banquete es mejor que una noche con ella y que volvería temprano para que no se preocupara, por lo que sin demoras acudí al banquete de mi otra madre.
Habían numerosos invitados, se habían reunido la flor innata de la ciudad, la casa estaba hermosamente decorada y todo era realmente espléndido. Virrena se me acercó y me dijo: «¿Te encuentras a gusto en nuestra tierra? Si no me equivoco, nuestros templos, nuestros baños y demás edificios públicos dejan muy atrás a las de todas las demás ciudades. Además, disponemos de todas las comodidades de la vida diaria. Están asegurada la libertad y la paz. Un forastero activo encuentra aquí la animación de Roma y un huésped tranquilo el sosiego del campo. En una palabra, somos, para la provincia entera, la plácida zona de recreo». «Tienes razón», le dije a mi madre. «En ningún sitio me he sentido más libre que en estas tierras. Me invade cierto temor a las artes mágicas que se dicen que habitan en este lugar, ya que al parecer ni siquiera los muertos son capaces de estar a salvo de los grandes magos». A esto rápidamente alguien agregó: «Es verdad, ni vivos o muertos se salvan. Por ahí ronda la historia de aquel que lo mutilaron hasta desfigurarle el rostro». En esto, los comensales sin excepción sueltan francas carcajadas y todos vuelven la mirada sobre un hombre recostado aparte en un rincón. Él, cohibido ante la insistente mirada de todos, murmuró unas palabras de despecho e intentó levantarse para salir. «No, mi querido Telifrón», le dijo Virrena. «Espera un poco y con tu característica amabilidad vuelve a contarnos tu historia para que también mi hijo Lucio tenga el gusto de oír tu narración». Telifrón contestó: «No me gusta recordar tales relatos por los chismosos e impertinentes, pero por ti, Virrena, lo haré». Comenzó su historia, fantástica y escabrosa, en la que se hablaba de muertes y resurrecciones. Yo solo pude escuchar en silencio, con mucha atención, hasta que él finalizó. Al terminar el relato, las risas volvieron a invadir el lugar. En ese momento Virrena se me acercó y me dijo: «Mañana es un día grande para esta ciudad, el aniversario ininterrumpidamente celebrado de su fundación. En este día es típico y exclusivo de nuestro pueblo el invocar al augusto dios de la risa con un ritual alegre y divertido. Tu presencia acentuará para nosotros la alegría de esta fecha y ojalá tu propia alegría pueda inspirarte algunos recursos para honrar a nuestro Dios. Así será más completa nuestra ofrenda en honor de tan alta divinidad». Le dije que asistiría y me escabullí de Virrena. Un esclavo se me acercó y me recordó que ya era tarde. En ese momento supe que el amor me esperaba. Tenía que partir. Caminé con paso apresurado. Un vendaval apagó la luz que nos guiaba y nos vimos presas de la oscuridad. Hicimos lo que pudimos para llegar a la casa del buen Milón, pero he aquí que el destino nos tendría una mala pasada. 3 individuos se acercaron a nosotros, se notaban corpulentos. Era obvio que querían aprovecharse de mí y asaltarme. Desenvainé mi espada, me lancé sobre los forajidos, los apuñalé uno por uno. Foti salió al escuchar el ruido, me entró en la casa y yo caí rendido. Solo pensé en descansar. ¿Qué me deparará el destino? ¿Qué me deparará la justicia? Si te has quedado hasta aquí y te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete al canal para continuar descubriendo sobre lo perdido en la historia, comparte el video y si tienes algo que agregar, déjalo en la caja de comentarios. Recuerda que la bibliografía se encuentra en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.